en el mismo Congreso de la República, Sí, propiciado por ustedes, claro. para que los congresistas, ¿no es cierto?, tengan de parte de los expertos como ustedes tienen de la sociedad civil, ¿no es cierto?, un conocimiento serio, severo y responsable del tema y actúen en consecuencia, ¿no? Estamos en eso y precisamente mañana tenemos una reunión en la Comisión de Comercio Exterior que ve estos tratados comerciales, por ejemplo, ¿no? Y también hemos tenido reuniones con la Comisión de Inclusión Social y hemos tenido reunión también con el vicepresidente de la Comisión de Salud. Entonces estamos en eso y lo mejor, como dice usted, le tomamos la palabra, lo mejor es tener una audiencia pública en el Congreso de la República para tratar estos temas. Bueno, en Cable Televisión estaremos atentos y en ese debate en particular. Muchas gracias, doctor López Quitares, por su presencia y esperamos tenerlo en otra oportunidad. Muchas gracias a ustedes. Retornamos, amigas y amigos, en unos instantes en Mesa de Debate. Minutos para las 12 del día en ese debate en Best Cable Televisión. Tenemos la presencia de dos representantes coherentes y lúcidos del Congreso de la República. Wilder Ruiz Silva ha sido congresista y José Chevasco ha sido oficial mayor. Los dos tienen una experiencia conocida y reconocida y por tanto con ellos vamos a analizar los primeros 100 días del Congreso de la República, que es la institución lamentablemente, dolorosamente, peor considerada por la opinión pública nacional en todas las encuestas en los últimos 12 o 13 años. Y muchos decían que el último Congreso era el peor, pero estamos ante un Congreso de la República que, en mi opinión, ha nacido peor. Los otros se fueron descomponiendo, degenerando en el tiempo. Pero acá tienes un Congreso donde más de 40 integrantes tienen procesos investigatorios, procesos penalizados, de modo que no pueden exhibir una hoja de vida que sea transparente y eficiente. Buenos días, comenzamos por Wilder Ruiz. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo están, amigos de Vescable? Sí, efectivamente, el Congreso de la República ha empezado muy mal. Es decir, así como está ahora haciéndose una evaluación de los primeros 100 días del Ejecutivo, que ya tendremos oportunidad, creo que también la otra cara de la moneda es el legislativo. Y en estos primeros 100 días el Congreso está verdaderamente muy mal, muy mal. Creo que además los argumentos que se vienen dando, como que el Congreso es el reflejo de la sociedad y que por lo tanto ahí las personas están representando a todo el vasto Perú, entonces ahí creo que está mal, porque el Congreso de la República tiene que ser una élite de personas que producto de su éxito de vida profesional, éxito de vida académica, éxito de vida de honorabilidad y de decencia, uno llega a esa cúspide que forma parte de la vida personal. Pero no, el Congreso de la República se ha convertido en una institución donde no hay los mecanismos suficientes para impedir que determinadas personas estén ahí. Yo defiendo la libertad, y defiendo la libertad de elegir y ser elegido, pero esas libertades tienen que estar en un marco muy bien contemplado. Por eso he defendido al proxeneta y al dueño del prostíbulo que está en el Congreso, pero eso sí, cuando fue candidato debió decir en su hoja de vida: yo he tenido o tengo un prostíbulo. Incluso en campaña podría haber mostrado sus afiches diciendo: sí, yo tengo una propuesta a favor de las putas y de los parroquianos que van a estos negocios. De tal manera que la gente lo elige. Y cuando llega al Congreso, nadie le puede decir y le puede cuestionar su procedencia profesional y empresarial. Pero mintió. Entonces, este Congreso de la República, que está lleno de
una serie de irregularidades y mentiras, creo que tiene que cortarse con una serie de medidas que no es que atenten a la libertad de ser elegido, sino que tenemos que empezar a resguardar una institución que tiene que ser materia de los más probos, tanto académicos como de honorabilidad, ¿no? Muy bien. José Chivasco, ex oficial mayor de la República, abogado, economista, politólogo, ¿qué nos puede decir sobre estos 100 días del Congreso de la República actual? Bien, en principio gracias por la invitación, Víctor, y poder compartir la mesa con Wilber, ¿no? Digamos que es un congreso que empezó con el pie izquierdo. ¿Qué culpa tiene el izquierdo de sufrir Pero lamentablemente, ¿no? Habría que dominarlo de esa forma. Pues es un gobierno de izquierda, o sea que... No, además se empezó con el pie izquierdo, ¿no? Se empezó, digamos, mal. ¿No? Básicamente, el primer escándalo se realizó antes de la instalación del Parlamento. No olvidemos la visita a Moscú y Rusia del hermano de Alexis, acompañado de congresistas ya electos. Y posteriormente, pues, nos dimos cuenta, o la opinión pública se enteró, respecto de los parlamentarios que tenían tantos procesos en la Fiscalía y Poder Judicial, y otros que empezaron ya a incumplir los aspectos de ética que ha conllevado a que la imagen del Parlamento en nuestros primeros 100 días sea negativa, ¿no? Entonces, haciendo un análisis, además de los aspectos morales y éticos, la productividad del Parlamento también es muy baja, ¿no? Si mal no recordamos, desde la instalación del Parlamento hasta estos días han habido siempre escándalos. Primero los aspectos de carácter moral, luego el tema de las sesiones descentralizadas del Congreso, luego el caso Shehade, ahora último, en que en consecuencia el Parlamento se ha convertido en un ágora donde se está cuestionando la calidad del parlamentario, y es lamentable que estemos ahora comentando eso, y no comentar los aspectos de carácter legislativo, de fiscalización, de control político para los cuales el Parlamento existe. Es un Congreso a la defensiva, por cierto, o sea, un Congreso cuestionado éticamente, moralmente. Exacto. Entonces, no tiene capacidad de poder cumplir las funciones parlamentarias. Exacto. Hasta hace 2 semanas, por ejemplo, el Congreso solo había enviado solamente se habían publicado 8 leyes. 8 leyes. Hasta hace un par de semanas, son 8 leyes simplemente que se habían publicado. Y el resto ha sido escandaletes y escándalos. En consecuencia, yo creo que se hace necesario una fuerte dosis de reforma al trabajo parlamentario. Creo que la mesa directiva y el consejo directivo, que es el órgano político del Congreso, debe redefinir su trabajo, porque hay que separar la paja, claro, de los congresistas honorables. Exacto. Entonces hay que hacer una reingeniería urgente, creo yo, inmediata, para poder trabajar para los asuntos que fueron elegidos los parlamentarios y sancionar rápidamente a los que están en problemas. Tú has sido oficial mayor, José Chivasco, tu experiencia, tu conocimiento, ¿qué te dice? O sea, ¿qué había que hacer en estos momentos, verdad, para tratar de hacer esa reingeniería, ¿no?, inmediata y urgente que requiere el Congreso? En principio, existen parlamentarios que llegaron al Congreso con procesos judiciales y con denuncias fiscales. Aquí el Congreso tiene que ponerse fuerte, porque el artículo, creo que es el 16 del reglamento del Congreso, establece que si el parlamentario llega al Congreso, o el ciudadano llega como congresista con juicios pendientes y denuncias fiscales, esas denuncias y procesos judiciales deben continuar y no detenerse. Entonces, el presidente del Congreso lo que tiene que decir es: señor fiscal de la Nación, señor presidente de la Corte Suprema, continúe usted con los procesos pendientes de estas personas. ¿Y para esos juicios pendientes les alcanza la inmunidad parlamentaria? No. Una de las grandes reformas que el Congreso de los 90 hizo fue casualmente lo siguiente: para evitar que la persona llegue al Congreso con un juicio y se proteja con la inmunidad, el Congreso en ese momento dijo: no, vamos a modificar el reglamento y vamos a hacer que estos procesos continúen, que no tienen por qué paralizarse. Entonces, repito, el presidente del Congreso debe instar a las autoridades judiciales para concluir rápidamente con los procesos judiciales y aquellos que tienen denuncias en la Fiscalía de la Nación. O sea, no cabe el proceso
de una sesión para levantarle la inmunidad parlamentaria a ese congresista por estos procesos? El proceso debe continuar, así lo dice el reglamento. O sea, gran parte de la responsabilidad, según tus palabras conocedoras de este tema, es que el presidente del Congreso de la República tiene que ser firme en que se cumpla el mandato del propio reglamento del Congreso. Exacto. Él no ha tenido por qué salir a la opinión pública a decir: hay estos congresistas denunciados por el Poder Judicial y la Fiscalía, váyanse a la Comisión de Ética. No, porque la Comisión de Ética ve los casos de incumplimiento ético del parlamentario una vez que es electo. Claro. Una vez que ya es congresista e incumple alguna norma ética, recién ahí pasa a la Comisión de Ética. Es más, ¿qué pasaría si el Poder Judicial o la Fiscalía dice que ese ciudadano electo como congresista es inocente? Y ya lo mandaste a ética, y ya lo sancionaste por una falta ética que no ha cometido en el ejercicio de la función, porque alguien viene de atrás con su juicio. O sea, está haciendo acá un uso inadecuado, una aplicación inadecuada del propio reglamento del Congreso. Exacto. Eso lo hemos venido diciendo acá, ¿no es cierto? O sea, hay temas que son éticos y temas que son propios de la Comisión de Acusaciones Constitucionales. E incluso, según tus palabras, más grave todavía, ¿no es cierto? O sea, hay casos anteriores a la elección. Exacto. Que no tienen por qué tocarse en la Comisión Ética. De ninguna manera, porque ¿no? Ya la senda establecida está en el proceso judicial y en la denuncia fiscal. Entonces, esos señores que fueron 12 o 11, también hubo un debate ahí, ¿no? Dice que se había escogido, qué sé yo, establecido, se había ocultado un nombre. No, esos 12 personas deben continuar en la parte jurídica. Y los otros que han cometido delitos, bueno, faltas éticas, sí deben pasar a la Comisión de Ética. Tipo el caso del señor Shehad, tipo el caso de la señora Robacable, etcétera, que fueron hechos a partir de la juramentación. Entonces acá hay un tema que creo yo que el presidente del Congreso debe instar a las autoridades judiciales para que esos juicios continúen. Pero más grave es lo que está diciendo después, ¿no es cierto? De que estos procesos deben continuar su secuencialidad, ¿no es cierto?, por una exigencia del presidente del Congreso. O sea, no tiene por qué perderse tiempo llevándolos a la Comisión de Acusaciones Constitucionales. Claro, y eso daña la imagen del Congreso, meterlos a todos en una sola bolsa. O sea, el blindaje, entre comillas, no tiene por qué existir para esas personas. Así lo establece el reglamento. Y eso está reglamento. contribuyendo al desprestigio Así es. del Congreso, porque el mismo Congreso no responde inmediatamente ante una medida de este caso. Y claro, y va a ir incrementándose el número, porque se hablan de 44 parlamentarios que están siendo cuestionados, y solo han pasado a la Comisión de Ética primero 10 o 11, y se había obviado, y lo digo porque hay una pequeña confusión muchas veces, con el congresista Wilder Ruiz Loaiza. Yo soy Wilder Ruiz Silva. Entonces todavía hay algunos medios que sacan las casi 30 denuncias que tiene el congresista Wilder Ruiz, pero no ponen Loaiza. Y por eso aprovecho para aclarar acá la cámara. Wilder Ruiz, el otro. Que mis amigos cariñosamente dicen Wilder Ruiz el bueno. ¿Por qué? No digo la palabra, está en el Congreso, ¿no? Seguimos entonces después de la aclaración con el tema. José Chevasco. ¿Qué hacer, no es cierto, para tratar en estos momentos de detener, de parar la debacle del Congreso? Porque cada día se desgasta más en la medida en que sigue estando ahí congresistas impresentables, procesados, acusados, sancionados incluso. Entonces, eso le quita autoridad moral y política al Congreso, ¿verdad? Para que puedan ellos fiscalizar, controlar, representar y sobre todo legislar. O sea, aparece como que hay una suerte de blindaje, ¿no?, de parte de la directiva a estos malos congresistas, ¿no? Exacto. En principio eso, ¿no? Instar a las autoridades judiciales, como ya hemos dicho. En segundo lugar, creo que hay que establecer una agenda, hay que priorizar una agenda legislativa y de control y fiscalización. Creo que el Congreso debe establecer un consenso respecto a algunos temas de carácter prioritario para la población. Creo que el Congreso debe trabajar una agenda coherente también